Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Estamos muy contentos de llegar a este gran día, el día de reposo, que nuestro Padre Eterno ha dispuesto para su amado pueblo. El pueblo de Israel, hoy disperso en el mundo entero, hoy un día dispuesto de igual forma también para nuestra amada casa de Judá. Así que, bienvenidos. Mira, hoy, mientras el mundo sigue girando muy rápido, el mundo sigue girando muy apresurado, vemos cómo es que los valores que una vez fueron pilares, ahora se tambalean. Tú y yo hemos sido llamados a detenernos, a guardar este día, este gran día apartado, y a meditar en lo que realmente es justo, en lo que realmente es justicia según nuestro Creador. No cabe duda que estamos viviendo tiempos peligrosos. Vemos cómo es que el ruido de las calles, los titulares de las noticias, las redes sociales, todos parecen tener una opinión sobre lo que es justo. Repito, todos parecen tener una opinión sobre lo que es justo, lo que es correcto, lo que es bueno. Pero yo te pregunto, ¿de qué lado estamos el día de hoy? ¿El lado del mundo o el lado de tu Creador, de nuestro Creador? El mundo grita por justicia, no cabe duda. Platicaba que recientemente en los medios podemos ver tantos actos de injusticia. Pero mira, no es la justicia lo que vemos en los medios, no es la justicia que proviene de lo alto. Lamentablemente lo que estamos viviendo en lo terrenal es una justicia artificial. Es una justicia moldeada por emociones, impulsada por modas, manipulada por agendas humanas. Hoy estamos viendo una justicia que hoy dice esto es bueno, pero mañana lo desecha. Una justicia que se atreve a llamar amor a lo que Elohim llamó pecado. Fíjate muy bien. Hoy estamos viendo una justicia que se atreve a llamar amor a lo que Elohim llamó pecado. Hoy estamos viendo una justicia que aplaude la rebelión, pero que castiga la obediencia. Hoy vemos una justicia que exalta la oscuridad, pero se burla de la luz. Y esto no es algo nuevo. El profeta Isaías, hablando por inspiración divina, ya lo había denunciado hace aproximadamente 2700 años. Vamos por favor al libro de Isaías, capítulo 5, versículo número 20. Isaías, capítulo 5, versículo número 20. Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vemos cómo hoy esta profecía se cumple ante nuestros ojos. Repito, vivimos en una generación que ha trastocado el juicio del Elohim. Se aprueban leyes que contradicen su palabra, se celebra lo que él condena, se tacha de fanático al que guarda sus mandamientos. Y mira, lo peor de todo, muchos de nosotros, pueblo de Israel disperso entre las naciones, hemos comenzado a adoptar esa visión torcida. Pero mira, veamos que esto no es justicia. No confundamos misericordia con permisividad. No confundamos inclusión con apostasía. No confundamos compasión con confusión espiritual. La justicia verdadera no nace en un congreso ni en una marcha. La justicia verdadera está establecida desde la creación, desde el principio, desde el monte Sinaí, y fue revelada perfectamente en Yahshua nuestro Mesías, la palabra viva. Acompáñame al libro de Salmos, capítulo 89, versículo número 14. Salmos 89, versículo número 14, dice:
Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Hoy, en este Shabbat, vamos a estudiar qué dice realmente la Torá sobre la justicia. Vamos a tratar de desenmascarar las mentiras del mundo y de redescubrir el estándar eterno de Elohim. Veremos cómo es que Yahshua no vino a destruir esa justicia. Yahshua vino a cumplir esa justicia, vino a vivirla y vino a enseñarla también. Y además entenderemos por qué su regreso será con vara de hierro, es decir, para juzgar con equidad, no con leyes humanas, sino con su palabra santa y eterna. Así que prepárate para este mensaje, no solo para escuchar, sino para decidir. Repito y te pregunto, ¿seguirás llamando bueno a lo que el mundo dice que es bueno? ¿O volverás a llamar justo lo que Elohim declaró justo desde el principio? El mundo no entiende la justicia, pero la Torá sí. Hoy estamos siendo testigos de la profecía viva. Jueces capítulo 17, versículo número 6. Vamos al libro de Jueces, capítulo 17, versículo número 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Qué interesante. Y vemos también una advertencia en el libro de Romanos, donde no solo se complace el pecado, sino que además se aplaude y se promueve. Romanos capítulo 1, versículo número 32. Romanos capítulo 1, versículo número 32, dice: quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Te has preguntado por qué hay tanta confusión en nuestros días? ¿Por qué parece que lo malo triunfa y lo bueno se persigue? Mira, el problema no es un problema político, no es un problema cultural, no es un problema de ideología. El gran problema es que el mundo ha reemplazado la justicia de Elohim por una justicia hecha por hombres. Y cuando los hombres reemplazan la Torá por sus opiniones, el resultado es claro: caos, oscuridad y sobre todo juicio. Repito, ¿cuál es el gran problema en nuestros días? Una justicia hecha por hombres. Hoy el mundo ha levantado su propio sistema de verdad. Derechos que cambian según las tendencias sociales. Jueces que temen más al qué dirán que al Creador. Gobiernos que legalizan el pecado. Gobiernos que censuran la santidad. Y mira, algunos ejemplos de esta falsa justicia. Bueno, podemos ver cómo es que se han aprobado leyes que contradicen directamente los mandamientos de la Torá. Hoy vemos cómo es que se defienden causas para exaltar el pecado como algo bueno. Hoy vemos cómo ignorar el pecado bajo el disfraz de amor, inclusión o tolerancia. ¿Te das cuenta? Jueces 17, versículo número 6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Romanos capítulo 1, versículo número 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Te das cuenta? Esto no es un problema nuevo. Es la rebelión más antigua. Querer definir el bien y el mal sin depender del Creador. Pero veamos qué dice la Torá sobre la verdadera justicia. Justicia, fíjate muy bien, es obedecer los mandamientos. Eso es justicia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 24 y versículo número 25. Deuteronomio capítulo 6, versículo 24 y versículo número 25 dice: y nos mandó Elohim que cumplamos todos estos estatutos
y que temamos al Creador, nuestro Elohim, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Creador, nuestro Elohim, como Él nos ha mandado. Así que vuelvo a preguntar, ¿qué dice la Torá sobre la verdadera justicia? La justicia es obedecer los mandamientos. Así que si vemos hoy un mundo tan caótico, ¿te das cuenta de qué es lo que está pasando? Vamos al libro de Salmos, capítulo 119, versículo 172. Salmos 119, versículo 172 dice: hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos, subraya ahí, son justicia. Isaías capítulo 56, versículo número 1. Isaías capítulo 56, versículo número 1. Así dijo el Eterno: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Proverbios capítulo 21, versículo número 3. Hacer justicia y juicio es al Eterno más agradable que sacrificio. Amós capítulo 5, versículo número 24. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Mira, la verdadera justicia, repito, no nace del consenso popular, ni de la cultura. La justicia, la verdadera justicia, nace del corazón de nuestro Creador. Y fue escrita con su dedo en tablas de piedra para que no cambiara con los tiempos. Y de acuerdo al nuevo pacto, esta justicia fue escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. Elohim es un juez justo. Salmos, capítulo 7, versículo número 11. Salmos, capítulo 7, versículo número 11. Elohim es juez justo, y Elohim está airado contra el impío todos los días. Isaías, capítulo 33, versículo número 22. Porque el Eterno es nuestro juez. Elohim es nuestro legislador. Elohim es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Eclesiastés capítulo 3, versículo número 17. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Elohim, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 y versículo número 7. Porque es justo delante de Elohim pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Yahshua desde el cielo con los ángeles de su poder. Así que podemos ver cómo es que Él no necesita una corte suprema como lo tenemos en el mundo, porque Elohim es el supremo. No necesita una mayoría de votos, porque su palabra es eterna. Él juzga con justicia perfecta, no como los hombres que cambian según el aplauso del mundo. Por eso es que la Torá instruye justicia imparcial. Levítico capítulo 19, versículo número 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Realmente esto se vive el día de hoy? Hoy vemos lamentablemente que el poder muchas veces no lo tiene el pobre. Muchas veces vemos cómo el poder está con el rico. Y vemos cómo es que hay tanta injusticia, tanta parcialidad. Éxodo capítulo 23, versículo 2 y versículo número 3. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Deuteronomio capítulo 16, versículo número 20. La justicia seguirás,
para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Proverbios capítulo 29, versículo número 27. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. La Torá es más que clara. La justicia no depende de un estatus social. La justicia no depende de un género, no depende de un color, no depende de ideologías. No se puede torcer la balanza para favorecer a unos u otros. El juicio recto es la base del reino de Elohim. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Mira, quiero decirte que hoy la solución no está en partidos políticos, no está en activismos ideológicos, no está en las cortes humanas. La solución está en volver a la Torá y vivir como vivió Yahshua nuestro Mesías. Él no solo habló de justicia, él caminó en justicia. Yahshua es el modelo perfecto de cómo se vive la Torá en santidad y verdad. Yahshua vivió conforme a la Torá. Mateo capítulo 5, versículo 17 al versículo número 20, que yo me imagino que ya es un versículo que nos aprendimos de memoria. Mateo capítulo 5, versículo 17 al versículo 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Juan, capítulo 5, versículo número 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo. Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Te das cuenta? Yahshua es el ejemplo perfecto de vivir en justicia. Hebreos capítulo 1, versículo 8 y versículo número 9. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Elohim, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Vemos cómo entonces Yahshua no cambió la Torá, no cambió la ley, la vivió a la perfección. Él es la palabra hecha carne. Él no vino a traer una religión, sino a restaurar la obediencia a la Torá. Él no vino a tolerar el pecado, sino a mostrar el camino de regreso al Padre. Y mira, aquí entra justo el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Elohim, que nos guía en justicia. Ezequiel capítulo 36, versículo número 27. Ezequiel capítulo 36, versículo número 27. Y pondré dentro de vosotros mi Ruach, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Isaías capítulo 42, versículo 1 al versículo número 4. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo número 4. Romanos capítulo 8, versículo número 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Juan capítulo 16, versículo número 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu entonces no nos aleja de la Torá, nos capacita para cumplirla. El verdadero avivamiento no es emocionalismo, es obediencia renovada.
Por esto es que Israel debe ser ejemplo de justicia. Isaías capítulo 51, versículo número 4. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley, y mi justicia para luz de los pueblos. Miqueas capítulo 6, versículo número 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahweh de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Elohim. Ya veíamos qué es hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Guardar los mandamientos, amar misericordia y humillarte ante tu Elohim. ¿Te das cuenta? Zacarías capítulo 7, versículo 9 al versículo número 10. Así habló Yahweh de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Mateo capítulo 23, versículo número 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia. ¿Qué es la justicia nuevamente? Obedecer la Torá. ¿Qué hacían los fariseos y los escribas? Pues bueno, veíamos que iban por costumbres, iban por tradiciones humanas. ¿Te das cuenta cómo en el mundo es tan fácil que las personas caigan en sus propias trampas, en sus propias palabras? Repito, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fe? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El llamado de Israel no es a integrarse al mundo, sino a iluminarlo con justicia verdadera. Hoy, el remanente de Israel disperso entre las naciones está despertando, estamos despertando, y el clamor es claro: volvamos a casa, volvamos a su justicia. Recuerda, Yahshua viene a juzgar con justicia verdadera. Apocalipsis capítulo 19, versículo número 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Isaías capítulo 11, versículo 3 al versículo número 5. Y le hará entender diligente en el temor de Yahweh, no juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Daniel capítulo 7, versículo número 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Mira, Yahshua, fíjate muy bien, no te va a preguntar: a ver, ¿qué piensa tu denominación acerca de lo que es justo? Yahshua no te va a preguntar: ¿qué decía tu cultura de lo que es justo? Yahshua nunca te va a preguntar: ¿qué creías tú que es lo justo? Yahshua te preguntará: ¿viviste conforme a mis mandamientos? ¿Guardaste mi palabra? ¿Seguiste mi ejemplo? Hoy te invito, a ti que estás escuchando este mensaje, no esperes a que el mundo se corrija. No pongas tu esperanza en sistemas humanos. El tiempo de volver a la justicia verdadera es hoy. Estudia la Torá, obedece los mandamientos, reconoce que Yahshua es la palabra viviente, el juez justo que vendrá a establecer su reino en justicia eterna. Si este mensaje te habló, compártelo, coméntalo y únete al remanente que vuelve a casa como Israel restaurado. Shalom, y que Elohim te bendiga con mucho discernimiento, valentía y verdad. Bendiciones.